Hola neutroncitos, ¿cómo están? ¿Sabían que para entender nuestra actual civilización, nuestra cultura y nuestra cosmovisión es importante partir de las civilizaciones madre? Si quieren conocer más sobre este tema, les invito a ver el siguiente video. Mi nombre es Erika Torres y hoy revisaremos el origen y desarrollo de las civilizaciones. Bienvenidos. Civilización es un conjunto de sociedades que comparten un territorio específico, además de diferentes manifestaciones culturales, por ejemplo, un idioma, una religión, cosmovisiones, etc. Estas sociedades muestran continuidad con el tiempo, y para hablar de sociedades o de civilizaciones es importante entender aquellas que parten de civilizaciones madre. Un ejemplo claro es la Olmeca. Por ejemplo, esta es la que diseñó un sistema de medición del tiempo que fue adaptado por otras culturas de América prehispánica, por ejemplo los mayas, los aztecas. Entre se encuentra este sistema de medición del tiempo, es el sistema solar o el calendario solar diseñado por los mayas en 1500 a.C. Hace 3500 años antes de Cristo surgieron en Mesopotamia ciudades habitadas por miles de personas, además de contar con templos sagrados y un poder central administrativo. Esta se originó en el occidente de Asia y fue de gran importancia en la Edad Antigua, ya que dio origen a la Revolución Neolítica, es decir, al desarrollo de la agricultura y la ganadería. Mesopotamia fue una región dividida por los pueblos de Asiria y Babilonia. En Babilonia se encontraban los pueblos de Acadia y Sumeria. La cultura sumeria fue la primera nación de Mesopotamia. Este pueblo basaba su economía en la agricultura de regadío. Dos de los aportes más importantes de la cultura sumeria fue la escritura cuneiforme y el sistema monárquico. Entre los inventos más populares de los mesopotámicos se encuentra la rueda, igual el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva y de ciencias como matemáticas y astronomía. Durante mucho tiempo los mesopotámicos desarrollaron su cultura de manera individual. Sin embargo, siglos después se convirtieron en territorio de disputa entre el Imperio Romano y el Imperio Persa. Las referencias culturales de Mesopotamia son los mitos, por ejemplo, el mito de Gilgamesh, el diluvio universal y el código de leyes como el Hammurabi. Cultura arcadia. Esta se originó o se formó a través de la invasión de los pueblos de la península arábiga que buscaban conquistar Sumeria. Dentro de esta cultura se encuentran pueblos como el hebreo, los árabes y los sirios que se asentaron al norte de Sumeria y luego la invalidaron y formaron el imperio arcadio. Cultura babilónica. Fue la única en desarrollar una cultura propia a través de dos periodos. El primero, el reinado de Hammurabi, y el segundo, el renacimiento babilónico. Y la última nación de Mesopotamia fue la cultura siria. Esta se asentó en el norte de Babilonia luego de la caída del imperio o el reinado de Hammurabi y formó su propia monarquía. La siguiente civilización se formó gracias al imperio egipcio. El imperio egipcio se asentó o se formó a lo largo del río Nilo y tuvo 3 etapas faraónicas. La estructura o la sociedad egipcia se dividía en 3 grupos. El primer grupo estaba formado por el faraón y la familia real. El segundo grupo por sacerdotes, militares, gobernadores y escribas de alto rango. Y el último grupo por campesinos, artesanos y comerciantes. El imperio egipcio atravesó algunos periodos históricos. El primero fue el Antiguo Imperio, que parte de 2800 a 2600 a.C. Los emperadores crearon como capital la ciudad de Menfis y en este periodo se construyeron las 3 pirámides de Giza. El Imperio Medio parte de 2050 a 1780 a.C. Durante este periodo la capital se trasladó a la ciudad de Tebas. Este periodo decayó gracias a la invasión de los hicsos que provenían de Mesopotamia. El Imperio Nuevo parte de 1780 a 1100 a.C. Durante este periodo se unificó el imperio y se extendió el dominio hacia Palestina y Siria, y la capital se trasladó a Tel Amarna. Y por último tenemos la baja época del imperio egipcio que va de 1100 al 30 a.C. Durante este periodo el imperio egipcio fue conquistado por Alejandro Magno en el siglo IV y luego por el dominio de los romanos en el año 30 a.C. Por otro lado tenemos la civilización china.
Con más de 4.000 años de existencia, fue el imperio más dominante de la antigua Asia. Incluso hasta nuestros días conservamos toda su arquitectura intacta. Un ejemplo de esto es la muralla china. Antes de convertirse en un imperio, China estuvo devastada por la guerra, lo que los historiadores lo llaman como los estados de la guerra, y vamos a ver cada una de estas fases. Por un lado tenemos el estado Qin. En el año 3 a.C., el estado Qin logró imponerse ante los otros reinos, unificando por completo la región de China. Los Qin estuvieron asentados en una zona geográfica que les permitió acceder a los principales ríos navegables de la región, además de poseer tierras fértiles para la agricultura. Estos aspectos y su fuerza militar les dieron ventaja frente a sus adversarios. Los Qin descubrieron el hierro, lo que les permitió mejorar sus tácticas militares. Luego de haber conquistado una extensa región, los Qin se encontraron con problemas para suministrar alimentos y vías de acceso a los estados conquistados, por lo que el oficial Li Xin, experto en ingeniería hidráulica, construyó con miles de obreros una obra maestra de la ingeniería, la muralla. En el 247 a.C. llegaron al poder la viuda de Sichu y su hijo Jin Sheng, quien al cumplir 22 años tomó el poder total del imperio Qin. Por otro lado tenemos el estado Chu, que fue el principal problema con el que se encontró Jin Sheng en su intento de unificar China, pero en el 238 a.C. los Qin lanzaron un ataque frontal precedido por 15 años de holocausto para ambos bandos, fundando el imperio chino. Luego de la victoria, Jin Sheng se autoproclamó emperador de China, cambiándose el nombre a Shi Huangdi. El principal y más ambicioso proyecto de este nuevo emperador fue consolidar todas las murallas construidas para crear la Gran Muralla China, con el objetivo de proteger su imperio de cualquier invasor, especialmente de los mongoles. Entre los vestigios culturales tenemos que destacar lo siguiente. La construcción de la muralla china o de la Gran Muralla China conllevó una serie de aspectos negativos para la sociedad de la época. Pues bien, hombres, mujeres y niños fueron obligados a trabajar y si se negaban eran condenados a muerte. Además de enfermedades y lesiones, la explotación laboral y las malas condiciones de vida jugaron un papel fundamental. Se inició un plan de ataque para asesinar al emperador, dando como resultado 3 intentos fallidos. Los soldados de terracota. Luego de estos acontecimientos, Shi Huangdi comenzó a padecer trastornos mentales por su temor a perder el trono, desterrando a su propio hijo y convocando a construir una de las obras más impresionantes del imperio chino, la construcción de la tumba de Shi Huangdi. Su muerte fue misteriosa. Se dio cuando el emperador viajaba por China Oriental buscando el secreto de la vida eterna y las islas inmortales. Los soldados de terracota son elementos importantes de la tumba del emperador que resguardan el tesoro y el mausoleo del mismo. Luego tenemos la dinastía Han. Luego de la muerte del emperador, China comienza una guerra civil y sube al poder Liu Bang, soldado con habilidades políticas, y gracias a él el pueblo se tranquilizó. Luego de 4 años, el nuevo emperador había consolidado la paz del imperio, la que duró hasta el día de su muerte en el 195 a.C. Durante este periodo se intensificó la tensión de la muralla y se expandió, y la población aumentó a 50 millones de habitantes y el imperio se extendió hacia el sur, lo que se conoce como Vietnam y Afganistán. La dinastía Sui. En el 184 acabó la dinastía Han y se instauró un nuevo orden, comandado por Yang Di, quien se enfocó en el interior del imperio a diferencia de sus antecesores. De esta forma mejoró las vías fluviales para aumentar el comercio entre regiones. Debido a la precariedad y a las condiciones de vida de los obreros que construyeron este canal, el pueblo chino decidió destruir este régimen. Dinastía Ming, representada por el almirante musulmán Shen He y el emperador mongol Yuan, crearon la flota naval más grande de la historia. Con un total de 300 embarcaciones, abrieron comercio hacia África y su expedición dio fin con la muerte del almirante en la India. Tribu Manchú. Debido a los conflictos sociales que enfrentaba la dinastía Ming, las fuerzas manchúes atacaron y tomaron el poder en Beijing en 1644. Y para finalizar el periodo de la China comunista. Durante 250 años el pueblo chino tuvo que enfrentarse con los manchúes que fueron expulsados. Se consolida una nueva sociedad conocida como China comunista que hasta la actualidad sigue vigente. Por otro lado tenemos las culturas de Europa Occidental y América Prehispánica. Mientras en el mundo oriental sucedieron algunos acontecimientos importantes para el desarrollo de las civilizaciones, en Europa Occidental se efectuaban conflictos bélicos por la adquisición del poder en 2 regiones importantes
para Occidente, Grecia y Roma. A su vez, se suman los conflictos que acontecieron en América antes del descubrimiento y la conquista europea. Aquí ya se consolidaron grandes culturas como la maya, la náhuatl, azteca y la inca. Estas culturas estaban precedidas por una serie de señoríos étnicos del actual continente americano, como los cañaris y los mapuches. Y para finalizar, neutroncitos, vamos a trabajar con los ejercicios de nuestro texto. El primero, civilizaciones madre. Responda cuál es la civilización precursora del calendario maya. La respuesta correcta es la cultura olmeca. Siguiente ejercicio, culturas de Mesopotamia. Relacione las culturas mesopotámicas con las características correspondientes. Número 1. Cultura sumeria. 2. Cultura arcadia. 3. Cultura babilónica. 4. Cultura siria. Las opciones son las siguientes. A. Esta cultura surgió de la invasión de los pueblos semitas de la península arábiga que buscaban conquistar a los sumerios. B. Fue la primera nación de Mesopotamia. Dos de los aportes más importantes de esta cultura fueron la escritura cuneiforme y el gobierno monarca. C. Se asentaron hacia el norte de Babilonia luego de la caída del imperio Hammurabi y luego se establecieron su propia monarquía en las ciudades Assur-Nínive. D. Fue la única que estableció una cultura propia en dos periodos históricos, el primero bajo el reinado de Hammurabi, conocido como el Imperio Paleobabilónico. Las opciones para la respuesta son las siguientes: A, B, C o D. La respuesta correcta es D, 1B, 2A, 3D y 4C. Siguiente ejercicio, periodos del Imperio Egipcio. Indique los años a los que corresponde cada periodo del Imperio Egipcio. A, Imperio Antiguo. La respuesta sería 2800 a 2200 a.C. B, Imperio Medio. La respuesta 2050 a 1780 a.C. C, Imperio Nuevo, de 1580 a 1100 a.C. y D, Baja Época, 1100 a 30 a.C. Siguiente ejercicio, Estado Qin e Imperio Chu. Indique si las características pertenecen al Estado Qin o al Imperio Chu. A. Fue el principal problema con el que se encontró Jin Sheng en su intento de unificar China. La respuesta es Imperio Chu. B. Se consolidaron todas las murallas construidas para crear la Gran Muralla China. La respuesta, Imperio Chu. C. Estuvieron asentados en una zona geográfica que les permitió acceder a los principales ríos navegables de la región, además de poseer tierras fértiles para la agricultura. La respuesta, Estado Qin. D. Jin Sheng se autoproclamó emperador de China cambiándose el nombre a Shi Huangdi. La respuesta, Imperio Chu. E. Descubrieron el hierro. Respuesta, Estado Qin. Último ejercicio. Culturas de Europa Occidental y América Prehispánica. Indique si es verdadero o falso. A. En Europa Occidental se efectuaban conflictos bélicos por la adquisición del poder en dos regiones importantes para Occidente, Grecia y Roma. La respuesta es verdadero. B. A su vez, se suman los conflictos que acontecieron en América antes del descubrimiento y la conquista europea. Aquí ya se consolidaron grandes culturas como los magiares y mozárabes. Respuesta, falso. C. Estas culturas estaban precedidas por una serie de señoríos étnicos del actual continente americano, como los cañaris y los mapuches. Respuesta, verdadero. Hey neutroncitos, te recuerdo que estos videos están enlazados a nuestro libro, que seguramente ya lo adquiriste. Si no es así, aquí en la descripción de este video te dejo una muestra gratis, además de cómo adquirirlo en todo el país. Aquí te dejamos una lista de reproducción con videos similares a este que te ayudarán con el ingreso a la universidad. Y por acá, el último video subido a nuestro canal. Antes de ver nuestro próximo video, no olvides suscribirte a nuestro canal en este botón. Déjanos tu comentario y estaremos pendientes. Recuerda que este video llega a ti gracias al auspicio de